¿Cómo están, amigas y amigos de Ultimátum? Gracias por acompañarnos en este espacio de la entrevista. Soy Eric Ordóñez y le agradezco mucho el favor de su amable audiencia y que nos acompañe también para recibir en este espacio al maestro José Eduardo Maza Chacón. Voy a enlistar, es abogado, capacitador e investigador en temas políticos y sociales y Premio Estatal de la Juventud. También el maestro José Eduardo Maza Chacón se encuentra el día de hoy en este espacio de Ultimátum. Le doy la bienvenida. ¿Qué tal, mi estimado Eric? Un gusto en saludarte. Un gusto en coincidir también, y bueno, creo que es un gusto también compartir estas experiencias que nos facilitabas previo a que estuviéramos al aire, pues estos logros y estos espacios conquistados por los jóvenes, ¿no?, en la actualidad. Platícanos un poco para nuestra audiencia, ¿quién es el maestro José Eduardo Maza Chacón? El maestro José Eduardo Maza, pero mejor me siento más familiarizado, como bastantes personas me ubican como Lalo. Entonces, ¿quién soy yo? Soy un joven apasionado por la cuestión de la profesionalización y también muy inquieto en los temas políticos y sociales. A grosso modo, soy originario de la tierra tuxtleca, conejo, por así decirlo, y también me he dedicado en los últimos 6 años previos antes de entrar al aire, que soy una persona que soy muy inquieto en el sentido de que quiero que más jóvenes conozcan sobre la importancia de la política, democracia y participación ciudadana. Creo que algo que me resulta sumamente interesante y que veo que es parte de lo que has hecho en estos años, pues es la profesionalización, ¿no? Y creo que en todas las áreas, en todas las profesiones, esta evolución constante, esta capacitación constante, esta profesionalización, sin lugar a dudas es sumamente importante. ¿En qué se ha profesionalizado el maestro Lalo? Pues me he profesionalizado más en los temas políticos, sociales, y a partir de esto pues me nace una inquietud cuando todavía estaba en la carrera, fíjate, Eric, en el sentido de que para que yo pueda egresar de la carrera de Derecho, me atrevo a hacer una investigación referente a la participación política de los jóvenes en México. O sea, te puedes imaginar de que es un tema muy complejo. Claro. Hablar de jóvenes es muy complejo porque siempre, a lo largo de la historia, siempre hemos sido, siempre con esa chispa, ese carisma de poder involucrarnos en la vida política de nuestro país y de nuestro estado. Fíjate que ahora que mencionas justamente la importancia y la participación de los jóvenes en la vida política, creo que la administración que recién culminó y esta que sería como pues la evolución tal vez, ¿no? Me refiero al sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Los jóvenes se vuelven en algo muy importante, más importante, no solo como electorado, sino también se les da el espacio, ¿no?, de estos apoyos en específico para los jóvenes, que luego generó mucha controversia también, ¿no? Pero creo que más que nunca las y los jóvenes, como le comparto también a mis estudiantes universitarios, pues tienen la posibilidad de ser partícipes en la vida política de nuestro país, como tú en estos momentos, ¿no? Y desde tu experiencia y esta profesionalización constante, ¿qué representa para ti los jóvenes en este momento para la vida pública de México? Para mí me representa de suma importancia porque debemos de recordar que la juventud comprendida de los 18 a 29 años somos la mitad del padrón electoral, Eric. O sea, sí, imagínate, o sea, de que esa es una gran responsabilidad para el tema de jóvenes. Y también Chiapas es uno de los estados que representan con ese nivel de jóvenes y también de participación ciudadana dentro del padrón electoral. O sea, te puedes imaginar qué responsabilidad. Y tocando el tema de la anterior administración, ¿quién fue que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador? Los jóvenes. ¿Y quién llevó al poder a la primera presidenta mujer, Claudia Sheinbaum Pardo? Los jóvenes. A partir de ahí, pues, tenemos una suma importancia de estar involucrados y que también los jóvenes, como también he dicho en varias capacitaciones, no debemos de tener esa apatía, porque en el momento de que estamos día a día en los temas de que qué dice la prensa, los medios, radio, comunicación, a partir de ahí los jóvenes también pueden tener esa inquietud de poder participar. Y es importante también de que los jóvenes conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, por qué la importancia del voto, porque jóvenes dicen, yo ya no quiero participar, yo ya no quiero más de lo mismo,
quiero que mi voz se escuche, ser el relevo generacional, porque muchos dicen, el relevo generacional, ¿qué es? Pues es un tema de gobierno, esto. No, el relevo generacional no solo implica en el tema de la política, sino implica desde cualquier trinchera que cualquier joven esté, desde una cuestión de que ponga su pequeño negocio, hacer negocios por temas de internet, hacer el cambio, de que el joven le guste lo que hace. Fíjate que, analizando, como decía al inicio, ¿no? Enlistando tus habilidades y cualidades, ¿no? Este tema de la investigación también es sumamente importante. En tiempos, como bien lo mencionas, en que los jóvenes pues hemos tenido, yo ya estoy, según el INEGI, pronto dejaré de ser, ¿no? Pero fíjate que ha tenido la población joven una participación mucho más activa, y vemos entonces un gabinete desde el sexenio pasado, que recién comienza, con perfiles también de personas jóvenes, ¿no? Creo que más que nunca pues hay la necesidad de que los jóvenes participemos activamente en la vida política. Sin embargo, mencionabas algo bien interesante, el hecho de ser conscientes de nuestro lugar en la historia, ¿no? Ser conscientes de lo que implica la participación ciudadana y de lo que representamos tal vez como un sector poblacional factor de cambio, ¿no? Sí, es correcto, porque ese cambio está desde el momento que tú te levantas, al momento de que vas a la escuela como típico alumno, de que empiezas a socializar, porque justamente el joven dice, es que no me gusta la política, ¿para qué hago de eso que a mí no me llena? O sea, es lo que muchos de los jóvenes que he escuchado, y dice, ¿para qué me voy a meter en el tema político? Nada más, no me atrae la política, pero ellos lo que no saben es de que están haciendo política desde que se levantan. ¿Y por qué, Erika? A ver, te comento. Desde que se levantan tienen que interactuar con mamá y con papá, luego tienen que ir a la escuela a socializar, porque si debemos de tomar en cuenta de que de los griegos, hablemos ya un poco más filosóficos, de que son politicón, que es aquella persona de que necesita interactuar el uno con el otro. A partir de ahí ya están haciendo política, desde que se levantan, interactuar con sus maestros, hacer sus tareas, comprometerse, eso ya están haciendo política, Eric. Claro, y justamente que esta parte que no termina de comprenderse, ¿no? De que la política es más allá del cliché de los partidos. La política pues es un ejercicio diario, ¿no? En un país democrático como el nuestro, todas las voces deberían contar, todas las voces deberían hacerse valer, pero sigo apelando a este principio de hacerlo con alta responsabilidad, que creo que a lo mejor allí nuestra generación todavía tiene más que hacer, ¿no? De algún modo, así como tú que lo haces constantemente, profesionalizarnos, pero también apegarnos a la realidad de un país como en el que vivimos, ¿no? Que amerita la participación del joven, no solo como agitador de las banderillas, ¿no? En tiempos de propaganda, sino como aportadores de factores de cambio. Sí, justamente, y también un punto muy importante, que hemos vivido desafíos y perspectivas muy amplios, pero que es lo importante, que se tiene que todavía trabajar la igualdad de oportunidades, claro, en los espacios públicos. ¿Qué esperarías tú entonces de los funcionarios que nos representan? Por ejemplo, hay un diputado o diputada en Chiapas que representa esa cuota de jóvenes, ¿no? Lo mismo en el Congreso y pues también en los puestos importantes del gabinete, al menos federal, y otros que seguramente estarán por sumarse en el plano estatal. ¿Qué esperarías tú de todos quienes nos representan a los jóvenes? Yo espero que en esta nueva administración, en este nuevo Congreso, en esta nueva legislatura, de que se debe promover más el ejercicio democrático a los jóvenes, escuchar sus voces, cuáles son sus peticiones, que no se cierren las puertas, porque muchas personas suelen decir de que, y eso lo hablo desde el punto de vista de un joven del propio pueblo, en el sentido que dice, no me escucha el legislador, no me escucha esto, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Un gobierno de puertas abiertas, un gobierno abierto en donde se promuevan los ejercicios abiertos, tales como es el Parlamento abierto, que a partir de ahí se escuchen las voces de los jóvenes, las inquietudes. ¿Para qué? Para escucharlos y luego se transformen en ley. Y también justamente a partir de la realización de ley podemos tener un sistema democrático y un ordenamiento legal más justo.
A partir de ahí, de justamente lo que yo espero es de que se promueva más el ejercicio de la participación ciudadana en los jóvenes, porque sí, hemos visto también avance en la participación ciudadana de manera general, pero hace falta trabajar más en el ejercicio de la participación ciudadana hacia los jóvenes y para los jóvenes. Y como premio estatal de la juventud que ha sido, primero cuéntanos, ¿cómo se da ese galardón? ¿Cómo llega hasta ti? Sí, te comento muy brevemente. Este premio estatal de la juventud saca en la categoría toda la cuestión de la convocatoria, sale a inicios de este año. Y entonces pues ahí de manera personal yo empecé a recopilar todo mi currículum, los papeles, llenar los archivos que nos enviaron por parte del Instituto de la Juventud, y fue que la convocatoria se cerró hasta el 22 de marzo de este presente año. Entonces ya a partir de ahí, ya teniendo nuestro instituto y presentado todos los requisitos que solicita el Instituto de la Juventud, a partir de ahí ya esperamos lo que fue de marzo a junio, por el tiempo de la veda electoral que estaba, porque no se podía materialmente por un tema de promoción a organismos gubernamentales, claro, por el tema normal de lo que implica el tema de la veda electoral. Ya después, pasando el famoso 2 de junio, pues ya sale lo que es el tema de los resultados del Premio Estatal de la Juventud, y cuando empiezo a checar ahí en el tema de los resultados, justamente fue algo chistoso, Eric, te comento muy brevemente, y a todas las personas que nos están viendo, que justamente yo estaba trabajando y haciendo unos temas de unos artículos, cuando recibo la llamada: oye amigo, felicidades, que quedaste como Premio Estatal de la Juventud. Y yo le dije: ¿es cierto lo que me estás diciendo? Sí, ahorita te envío el link. Y ya cuando lo veo, digo, no, pues sí, y fue una gran emoción porque claro, justamente había anhelado desde el 2020, fíjate Eric, o sea, desde que el gobernador Rutilio Escandón saca nuevamente este Premio Estatal de Juventud para fomentar la participación ciudadana y democratizar hacia los jóvenes en las diversas categorías, ciencia, tecnología, discapacidad, emprendimiento, y en mi caso que fue la aportación a la cultura política y democracia. A partir de ahí pues ya se empiezan a hacer estos ejercicios, porque también es muy importante tener un gobierno democrático en donde se escuche las voces de los jóvenes. Se entregan proyectos, ¿no? No es proyecto, sino por tema de mejor currículum. Ah, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Claro. Sí. A partir de ahí pues justamente sale este galardón, y obviamente que es entregado por el Ejecutivo del Estado. ¿Y qué consideras tú que ha sido tu mayor aportación a los jóvenes de Chiapas y que debería retomarse para que pues, más jóvenes repliquen, ¿no?, las buenas prácticas o estos proyectos que suman a este sector de la población? Pues justamente es muy importante que los jóvenes se capaciten, porque siempre lo he dicho en cada una de las capacitaciones que he dado, de que la cuestión de la capacitación, de la educación democrática, a partir de ahí se pueden llevar muy buenas prácticas, porque si no conocen sus derechos, sus obligaciones, ¿qué caso tener una buena práctica si no conocen el joven cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones? A partir de ahí, esas buenas prácticas, tendremos ciudadanas y ciudadanos mejores capacitados, pensantes, al momento de emitir en la famosa boleta y tacharla, saber por quién va a votar. A partir de justamente esas serían las buenas prácticas. Fíjate, creo que coincidimos en este punto, ¿no?, del desarrollo del pensamiento crítico, porque hoy por la mañana le decía a mis estudiantes, ¿no?, les encargaba que tenían que escribir al respecto de algo en particular, y les decía: oiga maestro, preguntaban, ¿pero podemos hablar en negativo o tenemos que hacerlo en positivo? Y yo les respondía: tienen que hablar argumentativo, ¿no? Sí, conocer de qué hablan, ¿no? Porque creo que cualquiera puede hacer una crítica de la política en nuestro estado, por ponerte un ejemplo. Ajá. Y cualquiera puede decir está mal, está bien, se aplaude, lo que sea. Pero no cualquiera tiene el contexto de lo que sucede en nuestro estado. Y creo que eso nos hace muy diferentes. Creo que ese es el conocer de lo que estás hablando, ¿no? Sí, es cierto, porque una cosa es argumentar, otra cosa es decir una falacia. Exacto, sí. Entonces, a partir de ahí,
debemos de también de que el joven conozca, o sea, que puedan argumentar de manera sólida, no teniendo datos duros. A partir de ahí, pues el joven se le va a hacer muy fácil al momento de escribir, al momento también de pensar y al momento de redactar si quieren ellos la inquietud de hacer un artículo o simplemente un simple ensayo. Claro. A partir de ahí, pues que plasmen sus ideas. Con todo eso, o sea, así como dices, ¿no? Un simple ensayo que no necesariamente es simple, pero ¿cómo empiezo? Se preguntan muchos, ¿o qué escribo? Híjole, es que necesitamos no ser ajenos a nuestro entorno, ¿no? Sí, claro. Y máxime como jóvenes más jóvenes que tú y yo, que ellos son, sí. Creo que existe de pronto una disociación de la realidad, ¿no? De los jóvenes. Entonces resulta bien interesante que pues existan personajes como tú interesados en atraerles hacia la realidad que estamos viviendo y a partir de esa realidad construir sociedad, ¿no? Sí, justamente construir ciudadanía es lo más complejo. Sí, claro. En el sentido de que cómo se hace, qué cosa, a partir de ahí justamente es de que se empiezan a decir, ¿y cómo voy a construir una ciudadanía? Pero pueden decir, es que la ciudadanía ya está construida. No es cierto, claro. Porque a partir de construir ciudadanías es meternos a la cuestión de la academia, a partir de ahí hacer este engramado con sociedad y gobierno, claro, para tener una sociedad más pensante. Sí, eso. Sí. Eso necesitamos que se vea reflejado en el voto. Sí, en el voto, ¿no? Sí, claro, porque... Es un voto razonado, un voto pensado. Sí, claro, pues si supongamos de que nos pongamos en contexto, en las pasadas elecciones, ¿cuánto fue el nivel de participación ciudadana? Sí, fue más del 52-53%, entonces a partir, sí, justamente a los jóvenes fue que llevó el triunfo a nuestra primera presidenta. Claro. Pero justamente, ¿dónde está el otro porcentaje que dejó de votar? El famoso voto. El famoso voto oculto, el voto fantasma. Claro. A partir de ahí, ¿qué le hace falta a la ciudadanía? Que justamente ya tenemos el gran avance del 52 o 53% que justamente dio el triunfo. Pero ¿dónde están los demás votantes, la demás sociedad que implica de las más de 130 millones de habitantes que somos en nuestro país? ¿Dónde están las demás personas? Si fueron, ¿cuántos votos fueron en las pasadas elecciones? A partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Porque hace falta avanzar más, porque hemos visto países de que, por ejemplo en El Salvador, de que si no sale la ciudadanía a votar, adiós, o sea, te va multa. Y a partir de ahí, ¿qué puedes hacer? O sea, tampoco no puede ser muy coercitivo el tema de la participación ciudadana, es porque realmente si tiene una aportación, ahí construir un Estado democrático de derecho. Y bueno, creo que los jóvenes no podemos estar exentos. Yo me empecino en pertenecer todavía a este grupo poblacional de los jóvenes, aunque te digo que ya estoy más de salida. Pero, ¿cómo deberíamos apreciar y qué deberíamos hacer? ¿Qué deberían hacer los jóvenes al respecto de este contexto de seguridad, que más allá de referirnos a la seguridad como un tema de armas, como un tema de grupos criminales, deberíamos verlo como una huella social, ¿no? Hasta cierto punto que hay. Creo que también como sociedad hemos fracasado en algunos casos, y esto ha llevado a algunos jóvenes justamente a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Pero en el tema de seguridad, ¿cómo lo reflexionarías? Digo, el tema de seguridad podemos tomarlo en cuenta, Eric, de suma importancia en el sentido de que los jóvenes, para que no se metan en actividades delictivas, le hablemos así, fomentar el tema de la cultura también, el fomento de los espacios, de las habilidades que tengan. Supongamos de que si el joven es muy bueno para tocar guitarra, que deben de proporcionarle el instrumento de la guitarra, clases. A partir de ahí, el tema del involucramiento, si le gusta cantar, también cantar. ¿Por qué? Porque a partir de los espacios, justamente como acabas de señalar, porque justamente ahí, si tú tomas en cuenta a este joven, lo lanzas, por ejemplo, le pagas clases de canto, justamente ahí también se están generando empleos, Eric. Porque justamente darle las habilidades, las herramientas necesarias para que el joven pueda crecer. Como dice un dicho, enséñale a pescar, no darle el pez. Justamente a partir de ahí, el joven debe de tener esa habilidad
para que no caigan en actos delictivos. Claro. Y tampoco si nos metemos ya al tema de estupefacientes, alcohol y demás, justamente con eso vamos a lograr para poder, con base en la educación. Creo que estamos entonces de alguna manera pues apostándole, ¿no?, al tema de las oportunidades de espacios dignos para el esparcimiento, oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, oportunidades, ¿no?, en términos generales. Sí, en términos generales sería eso, para que el joven no se sienta solo, porque luego dicen, ¿y mis autoridades? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no me toman en cuenta? Tengo mucho potencial, pero al rato supongamos de que terminó de contador público, pero está en otro campo. ¿Y dónde está ese potencial, por ejemplo, de que si termina una carrera, hay que impulsar al joven si es arquitecto, contador, abogado o pintor incluso, que se le fomente esas habilidades, porque son cuestiones, talentos que se están perdiendo. Fíjate, hablando de talentos que se están perdiendo, pues yo pondría a consideración tantos artistas plásticos, ¿no?, que tiene Chiapas, cuántos cantantes. Yo recuerdo que hubo una época en la que pues técnicamente eran la moda, ¿no?, los grupos de rock indígenas, por ejemplo, ¿no? Pero habían más espacios para que ellos pudieran pues compartirnos su talento. Creo que, como bien mencionas, faltan estas oportunidades y faltan estos espacios. Bueno, pues para irnos despidiendo, me gustaría que nos dijeras hacia dónde va el maestro Lalo. ¿Hacia dónde voy? Hacia el tema de seguir impulsando a jóvenes a que se involucren. Justamente hacia eso voy, porque quiero que cada uno de los jóvenes puedan cumplir sus sueños y sus metas, porque eso es lo importante, porque a partir de que un joven tenga esa aspiración, ese sueño de poder hacer una diferencia en nuestro estado y en nuestro país, vamos a tener una sociedad mejor. Claro. Pues te agradezco mucho. Es el maestro José Eduardo Maza Chacón, abogado, capacitador e investigador en temas políticos y sociales y Premio Estatal de la Juventud, que nos acompañó este día en este espacio de la entrevista en Ultimátum. Mi estimado Lalo, pues un gusto. Sí, un gusto, Eric. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden ver las personas, tus actividades en redes sociales? Sí, justamente me pueden seguir en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como Eduardo Maza. Eduardo Maza, perfecto. Pues hay que te busquen. Sí, justamente. Y que te sigan, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, estimada audiencia. Recuerden mantenerse informados a través de las plataformas digitales de Ultimátum. Que tengan un excelente día.